Bienvenidos ustedes a nuestro nuevo programa que vamos a ofrecer. Estoy hablando desde el estudio de la Madre Angélica EWTN, Televisión Católica Mundial. Me llamo el Padre Daniel Gagnon, y en esta nueva serie queremos mirar todas las dimensiones de la misa. ¿Por qué la misa? Por varias razones. Primero, la misa es algo que el Señor nos invita a acudir por lo menos cada 8 días en las fiestas. Para muchos católicos la misa es casi un sacrificio, es pesado levantarme, hace frío, es mi único día de descanso, ¿por qué tengo que ir a la misa? No tengo tiempo. Queremos explicar la misa, mirar las oraciones que hace el sacerdote, que dice la iglesia, que dice la palabra de Dios, la Biblia, para que aumente mucho nuestro fervor y devoción a la misa, para que llegue a ser un gozo alimentarme cada 8 días con la palabra de Dios y con la Eucaristía, la comunión. El Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, cuando él escribió sobre el año 2000, él dijo que el jubileo, el año 2000, sería el año de la Eucaristía, donde él dice que se debe experimentar, vivir intensamente la Eucaristía este año. Sería un año intensamente eucarístico. De hecho, el Segundo Concilio Vaticano había dicho que la misa es un encuentro con Cristo en 4 maneras. Se encuentra a Cristo primeramente y más profundo, más grande en la comunión, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesucristo. Pero también encontramos a Cristo en su palabra, la liturgia de la palabra, primera y segunda lectura, el Evangelio, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es consolación, es fortaleza. También encontramos a Cristo en la misa, en el sacerdote que preside la celebración. El sacerdote es la persona que actúa en la persona de Cristo. Y la cuarta manera que encontramos a Cristo en cada misa, en la congregación. Jesús dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, aquí estoy. Entonces, en cada misa tenemos ese encuentro múltiple, variada, profunda, de Cristo en 4 maneras: en la comunión, en su palabra, en el sacerdote y en la congregación. El Segundo Concilio Vaticano dijo que la misa, la Eucaristía, es la fuente como manantial y la cumbre, el fin, el más grande, el que nos lleva más arriba hacia el cielo de toda la vida. Es la cumbre y fuente de nuestra fe. Y por eso, junto con lo que dice el Juan Pablo II, debe animarnos. Pero a veces el problema es que nadie nos ha explicado muy bien las partes de la misa, qué se hace aquí, por qué el sacerdote hace esto, qué quiere decir esto, cuáles son los símbolos de esto, qué es su origen, qué hizo Jesús en la última cena. Les va a gustar. Es una explicación de la misa que hemos dado a muchos jóvenes, en muchos retiros, en muchas iglesias, y todos están encantados y ha cambiado su actitud, su devoción a la misa. Dice, Padre, ya gracias a esta explicación, ya con fervor, con gozo, con amor, con ánimo vamos a la iglesia y nos encanta que ya entendemos lo que está sucediendo cuando vamos a la misa, qué es lo que estamos experimentando, y participamos con mucho más ganas. No la persona sentado atrás en la última banca, medio dormida, sino ya con todo nuestro ser estamos participando en el día del Señor, en el banquete y sacrificio del Señor. Juan Pablo II escribió esto: la Eucaristía es el memorial de la entrega que el Padre hizo de su divino Hijo a los hombres. Por eso la Eucaristía, celebrada, recibida, adorada y vivida, es el acto de amor más perfecto del hombre a Dios. Cuando vamos a la misa no podemos hacer una oración más grande, más perfecta, más solemne, más profundo, más místico que en la Eucaristía. Cuando con Cristo nos ofrecemos al Padre, ofrecemos a Cristo al Padre Celestial. Cuando uno dice, no, Padre, es que yo encuentro a Cristo en el mercado,
es igual, Dios está en todas partes en mi casa, yo rezo mi Padre Nuestro en la mañana cuando me levanto. Y digo, no es cierto, no hay oración más grande, más profunda. No encuentras, en el mercado no dan la comunión, no es misa. En tu casa no está el sacerdote. En la cancha de fútbol no leen la palabra de Dios. No hay lugar donde Dios está más presente que en la misa. Por eso queremos explicar la misa. Ahora, ¿dónde estamos? Yo estoy en un estudio en Estados Unidos, en la EWTN, y los trabajadores que hacen los sets, los escenarios para los diferentes programas han levantado este escenario que parece como una capilla. Eso en parte porque queremos explicar la misa caminando en la misa. Vemos que sería una capilla católica, primeramente porque está el altar. En las demás iglesias no hay generalmente altar así, porque no hay una misa, sino quizás una celebración de la palabra. Voy a mirar un poquito lo que vemos aquí. Vemos que se levantaron y pusieron San José, la imagen de San José. También está en medio, casi siempre en medio, el Santísimo. Aquí no está, porque no es una iglesia, es un escenario para la televisión. Aquí está, en una iglesia estará Cristo. Cristo aquí siempre, su cuerpo y su sangre. Por esta misma razón, cuando uno entra a una iglesia, sabe que es una iglesia católica cuando ve el Sagrado y Santísimo, y sabe que si la luz está prendida, aquí la veladora al lado del Santísimo, quiere decir que Cristo está aquí presente. No está encendido porque no es una capilla, es un escenario para la televisión. No voy a celebrar la misa, voy a explicar la misa. Pero para que cuando celebras la misa con todo tu corazón. Entonces vemos que es como, hicimos como fingir que estamos en una iglesia y para poder crear el ambiente, para explicar las partes de la misa, la Eucaristía. La palabra misa, ¿de dónde viene? La palabra misa viene de las últimas palabras que decía el sacerdote cuando terminaba la misa. Misa es. O sea, y como el envío. Eucaristía viene de la palabra griega, bueno, caris, gracia, es la acción, la buena acción de gracias que hacemos a nuestro Dios. La misa se divide en dos partes, la liturgia de la palabra, que es el primera y segunda lectura, el Evangelio, y la liturgia de la Eucaristía, donde está el sacrificio, el banquete de Cristo. ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando vamos a la misa? Primero quería mencionar que esta serie vamos a tener reflexiones, vamos a escuchar qué dice la Biblia, queremos dar un poquito de la defensa de la fe, porque somos la única iglesia con los hermanos ortodoxos que celebramos una misa. Los protestantes no tienen misa así. Somos los únicos que tenemos sacrificio de Cristo en el altar. Nuestros hermanos separados primero nos critican, dicen que la misa no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Vamos a ver que la misa está llena. Una vez conté hasta 300 o más citas bíblicas que se incorporan en la misa. Otros dicen que está mal porque en un templo católico, como vemos, hay imágenes. ¿Sabe que cuando se levantó el templo en Jerusalén, Salomón, déjame leer de 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. Había en el templo de Salomón imágenes, muchas imágenes. Dios está diciendo a Salomón cómo construir el templo. Y dice, en el interior de la sala del lugar santísimo, hizo los querubines de metal. Las alas de los querubines se extendían por todo el largo, es decir, 20 codos. En el templo que Salomón levantó, la casa del Señor en Jerusalén, y después Herodes levantó de nuevo, y donde Jesús iba para rezar, para orar, había imágenes de ángeles, había altar, incienso,
obviamente no había santos porque no existía santos hasta que después de Jesús. Cuando Jesús murió en el cielo, se abrió el cielo. Cuando Jesús murió, se abrió el cielo y ya los santos están allá. Pero en ese momento, cuando se levantó el templo de Jerusalén, solamente había ángeles en el cielo y Dios, obviamente. Donde Jesús iba a rezar, dice que tiene celo por la casa de su Padre, había ángeles, imágenes de ángeles. Obviamente no son ídolos, nosotros tampoco tenemos ídolos, son imágenes, como hubo imágenes cuando Jesús iba a orar en el templo de Jerusalén. También los apóstoles en Hechos 3 fueron a Jerusalén para rezar a Dios, para orar al Señor. Digo esto porque ya luego vamos a comenzar a mirar cómo la Iglesia Católica tiene sentido, es la plenitud de la Iglesia de Cristo. Bueno, otra cosa que queremos decir es los colores. Cuando hay de varios colores en el año litúrgico. Primero, lo más importante es el tiempo ordinario. No por ordinario es rutina o menos importante. El color es color verde. Y en el siguiente programa voy a vestirme. Cuando regresamos a nuestro pequeño break, voy a vestirme para que vean cómo se viste el sacerdote. Y la vestidura es verde, color de esperanza. También durante Cuaresma, Adviento es el color morada, como solemnidad, como penitencia. Ya estamos teniendo un poquito de penitencia. Adviento es menos fuerte como momento de penitencia. Cuaresma es más fuerte. El color blanco, color de Cristo resucitado, la Pascua. Es un momento de la Pascua. También hay colores como rojo, Pentecostés. También cuando hay un día que celebramos un mártir, ya la sangre que derramaron los mártires en honor a Cristo, por su fe. Cuando el sacerdote se viste en rojo, ya recordamos que estamos celebrando un mártir. A veces también el mantel del altar es del mismo color. A veces hay un velo encima del sagrario. Todos para ayudarnos a entender que ya estamos en otro momento en la liturgia. Estamos en otra estación del año litúrgico. Estamos en Cuaresma, estamos en tiempo ordinario, estamos en Pascua. Regresamos próximamente para seguir entendiendo cuál es mi actitud. ¿Qué debo entender en cuanto a la misa para que sea una celebración a todo dar? Quédese con nosotros. Gracias por regresar con nosotros en esta explicación, en esta serie sobre la misa. Todavía no comenzamos nuestra misa, repito, no va a ser una misa, va a ser una explicación de la misa, corriendo por todas las partes, meditando, explicando, defendiendo con la palabra de Dios, todo lo que implica la misa. A veces el sacerdote se viste ya para la misa en la sacristía o a la entrada de la iglesia, después de recibir la gente que llega a la misa, a tiempo llegan a la misa. Vemos en las catacumbas en Roma, donde los primeros cristianos estaban enterrados, muertos, martirizados por la persecución de los emperadores romanos, que hay mosaicos, hay dibujos en las catacumbas. Y vemos un famoso muy bonito, es un sacerdote vestido para la misa y en su posición de oración. La vestidura del sacerdote siempre ha sido porque los primeros cristianos eran judíos que se convirtieron a Cristo y hay continuidad entre el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Lo que Cristo celebró, la Nueva Alianza en la Última Cena, era una fiesta de Pascua. Entonces, en un sentido, algunas cosas de la iglesia vienen desde el Antiguo Testamento, la continuidad, incluso en parte la vestidura del sacerdote. Durante la historia han habido cambios de estilo de vestidura en cuanto a cómo el sacerdote se viste en la misa,
pero no de que hubo, siempre hubo, solamente cambió. La primera cosa que el sacerdote pone, ya se simplificó un poquito desde el Segundo Concilio Vaticano, cada parte, cada vestidura, cada vestimiento del sacerdote tiene su oración, tiene su significado. Entonces, vamos a mirar solamente los principales. El alba que blanco, siempre blanco, que nos hace recordar la vestidura blanca que pusieron nuestros papás y padrinos cuando nos bautizamos. Símbolo de pureza, símbolo de la luz de Cristo en nosotros, lavados por las aguas del bautismo. También la vestidura blanca que se ponen las muchachas cuando se reciben la primera comunión, la confirmación. Toda esta idea de estar vestido con Cristo, la luz, la pureza de Jesucristo. Cuando hay un funeral de cuerpo presente, encima del ataúd se pone también como mantel blanco, un palio blanco que hace recordar de la vestidura blanca de nuestra primera bautismo y primera comunión. En un sentido, cuando los cristianos salían de las aguas del bautismo, se vestían así. Todos los laicos, todos los cristianos somos en un sentido sacerdote, profeta y rey. Y por eso, en una manera distinta y menor, pero igual de importante, todos por ser bautizados somos sacerdotes. Entonces esta vestidura blanca que pone el sacerdote para celebrar la misa, tiene todo ese significado de vestido con Cristo, de ser puros, de ser lavados, que se va siguiendo, vestiéndose desde el bautismo, primera comunión, y a la muerte que recordamos que es el nuevo nacimiento al cielo. Después está la estola, que antes de ponerse, no sé si ustedes sabían, el sacerdote besa. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la autoridad sacerdotal. Y se pone así, debajo de la casulla. En algunos lugares se pone la casulla encima, encima de la casulla, pero debe ser debajo de la casulla, símbolo de la autoridad sacerdotal. También cuando uno confiese al sacerdote, el sacerdote debe tener la estola, y mejor la estola morada, símbolo de penitencia, como vimos en cuanto a los colores de Cuaresma. Y luego viene la casulla, que el presidente y concelebrantes, y no es necesario que los concelebrantes todos tengan la casulla, aunque cada concelebrante preside su propia misa, aunque todos juntos en una sola misa. Entonces la casulla, que también los colores corresponden con el color liturgia, o el santo, digamos el santo del día, el mártir rojo, un santo profesor, doctor de la iglesia blanco, por ejemplo. El sacerdote pone la casulla. Es como vestirse en nombre de la iglesia como presidente, cubrirse con la gloria del Señor. Recuerda cuando se levantó el templo de Salomón. Dice, después de levantar el templo se llenó con la gloria de Dios, como cubrirnos con el poder de la gloria, la magnificencia de Dios. Voy a ponerlo ahorita. Ya estamos listos para comenzar nuestra misa. Repito, no va a ser una misa, va a ser explicar la misa por varios programas. La misa se divide en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Quiero comenzar al principio, que es lógico, ¿no? La actitud a la misa. La misa no comienza con estar adentro. Ustedes que van a la misa, a la Eucaristía, deben estar preparándose, levantándose el día del Señor, el día domingo, con la actitud que ese es el día del reposo, el día dedicado al Señor. ¿Cuál es una actitud? Me gustaría leer 2 o 3 salmos que muestran la actitud que tenían los judíos
cuando ellos iban al templo a Jerusalén. Imagínate este amor al templo, a la casa del Señor que tenían los judíos. Esto es una sombra del amor, de la devoción, el ánimo que tendremos nosotros, porque mucho más grande, mucho más importante, mucho más glorioso el templo, la casa del Señor, porque está en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, porque está el cuerpo de Cristo, el alma, la sangre del Señor. Entonces, pero por lo menos tener lo mismo, la misma actitud que tenían los judíos cuando iban al templo a rezar en Jerusalén, y mucho más grande que cualquier culto, que cualquier sacrificio que hacían en ese tiempo, en el templo de Jerusalén, mucho más grande ahora, en una iglesia católica, en la misa. Salmo 26 dice, Señor, amo la casa en que tú moras y el sitio donde reposa tu gloria. Amo la casa. No es pesado, no es tengo que ir a la misa, tengo que ir a la parroquia, sino es un amor. Amo la casa donde tú moras, donde reposa tu gloria. Qué bonita actitud, si tuviéramos nosotros esta actitud. Salmo 42, yo me acuerdo, y mi alma dentro de mí, por ir hasta tu templo, a tu casa, mi Dios. Qué bonito actitud. Otro aquí dice, Salmo 27, una cosa al Señor solo le pido, la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor. Recordamos la profetisa Ana, todo el día y noche estaba en la casa del templo en Jerusalén, cuando ya presentaron María y José a Jesús. Ella se quedaba allá porque el lugar del Señor, ahora en la misa, mucho más grande. La presencia del Señor es mucho más profunda, mucho más completo en la parroquia católica. Quiero leer otro, Salmo 69. El celo por tu casa me ha devorado. Recordamos que Jesús tenía celo por la casa de su Padre, el templo en Jerusalén, que se fue destruido en el año 70. ¿Cómo son nuestras actitudes frente a una iglesia? Vemos una iglesia, está cerrada la puerta, o quizás nos persignamos por costumbre, o recordamos que es la casa de Dios. Ahí está Cristo presente físicamente. Tener otra actitud. Me da tristeza cuando veo, entran en la iglesia masticando chicle, no muy bien vestidos, entran como si fuera cancha de fútbol, como si fuera el mercado. No piensan que estamos en la casa de Dios. La misa es eficaz, los sacramentos son eficaces, pero dos cosas necesita de parte de nosotros. El sacerdote, Espíritu Santo, la iglesia hace el sacramento y es eficaz. Pero más gracia recibimos si estamos disponibles, si estamos cooperando con el sacramento. Cuando el sacerdote bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo con agua, es eficaz. Cuando el sacerdote consagra en la misa, eso es mi cuerpo, tomen y comen, es eficaz, es cuerpo de Cristo. Pero no puede ser eficaz, es automática. La gracia de Dios plenamente llega a ti según tu decisión y según tu cooperación, tu actitud abierta, disponible, entregándote a Cristo. Vamos a comenzar la misa en el siguiente programa. Quédate con nosotros.